Hay, hay cosas o situaciones que van a llegar, que sabemos que van a llegar y a veces tardan, pero cuando llegan empiezan a suceder ciertas cosas que no podían haber ocurrido antes y se va confirmando que ese suceso ya ocurrió. Un ejemplo, se va a inaugurar un aeropuerto, se construye, sale más barato de lo que se pensaba, pero ya está, no va a empezar a haber vuelos hasta que se den ciertas cosas, se inaugura, ya llegó el aeropuerto, ya está ahí y empieza entonces a llegar los aviones y ya pasan todas esas cosas. Hemos estado viendo el reino prometido de David, como ya está, pero todavía no, y finalmente el reino llega. Llega y empiezan a ocurrir ciertas cosas, algunas cosas. Entonces se va confirmando que es real este reino, que ya está ahí, que sigue avanzando, que va creciendo, va cumpliendo con sus funciones. Pues en el capítulo 5 de Segunda de Samuel vemos ya cómo David ya está en el trono del reino. En el versículo 3 del capítulo 5 dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de ellos, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Vamos a hablar. Señor Dios y Padre, te damos gracias. Nos permite ser testigos de este inicio del reino, ese reino que inició pequeño hasta llegar a ser de toda la nación, pero más que nada apunta al reino de Cristo, un reino que inició, que viene y que va a llegar a su culminación cuando Cristo sea exaltado como el Rey de todo el universo. Ayúdanos, Padre, que podamos ver en este pasaje ese reino y cómo lo necesitamos, cómo nos relacionamos con Él y cómo seguimos a Cristo, nuestro Salvador, en ese proceso de que venga a reinar sobre todo su pueblo. Ayúdanos, Padre, ponemos este tiempo en tu mano, que tú lo prosperes para tu gloria, en nombre de Cristo. Amén. David fue ungido como rey por el profeta Samuel cuando él era pues prácticamente un adolescente, un pastor de ovejas. Muchos años habían pasado y después de mucha oposición, muchas dificultades, mucho sufrimiento y mucho derramamiento de sangre, estaba a punto de ver cumplida la promesa de ser rey sobre todo Israel. En todo ese tiempo y en todas las pruebas por las que pasó, su fe fue probada y su fe se fue fortaleciendo, y él nunca olvidaría que Dios lo trajo hasta aquí. En muchas ocasiones se quedó solo y sin ninguna otra ayuda que la de Dios, y se vio obligado a poner su vida y su futuro en las manos de Dios
que siempre lo guardó y lo sacó adelante. Entonces su fe se fortaleció y ya con esa fe fuerte estaba preparado para guiar al pueblo de Dios. Más que cualquier otra cosa, la providencia de Dios había estado actuando a favor de David. Sus principales opositores habían encontrado un final trágico, de cierta manera, para algunos de ellos inesperado. Ahora el camino estaba libre para que el propósito de Dios se diera, se cumpliera la promesa. Es sorprendente observar cómo su camino al trono estuvo marcado por el derramamiento de sangre. Desde el punto de vista humano, Saúl, Jonatán, después Abner e Isboset se interponían en el camino y ninguno de ellos murió de muerte natural. Cada uno fue quitado de en medio por medios violentos. No es casualidad. David es una sombra de Jesucristo, quien también nació de la tribu de Judá como rey de los judíos y precisamente por ser descendiente de David. Así como David fue ungido como rey años antes de llegar al trono, Cristo fue ungido como profeta, sacerdote y rey años antes por Juan el Bautista. Dice Pedro a Cornelio en Hechos 10:38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sin embargo, no fue hasta después de que su sangre se derramó en el Calvario que Dios exaltó a Cristo para ser un príncipe para el Israel de Dios. En Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De la misma manera, no fue sino hasta después del derramamiento de sangre de Saúl, de Jonatán y de Isboset, que David llegó a ser rey. El reino con David finalmente ha llegado y debe verse, debe sentirse. Entonces, lo primero es la coronación del rey David sobre todo el pueblo, sobre todo Israel. Lo segundo es el establecimiento de la capital del reino, y ahí la casa del rey, tanto en el sentido del lugar en el que habita el rey, en su palacio, como se le conoce, su castillo, como la casa en el sentido de su descendencia que gobernará en el futuro la casa de David, y el rey más grande que cualquiera de sus descendientes, más grande que Salomón, su descendiente Jesucristo. Y finalmente, como este rey, ya reinando, ya como rey, derrota a los enemigos, a los opresores
de su pueblo, a los enemigos del rey y del rey. Pues tenemos este primer punto, la coronación, en los versículos 1 y 2, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Al morir primero Abner y después Isboset, las 11 tribus que los habían seguido se quedaron sin cabeza. Habiendo tenido más que suficiente de la casa de Saúl y de su mal gobierno, no había nadie capaz de asumir el trono. Habían visto cómo la casa de Saúl se iba debilitando, pero Judá, bajo el gobierno justo y sabio de David, se iba fortaleciendo y prosperaba. Empezaron a considerar que tal vez ese varón de Dios, conforme al corazón de Dios, era el adecuado para reinar sobre ellos, era el que les convenía. Y así sucede con los que Dios ha designado para salvación. Hay primero en su alma una insatisfacción con el antiguo Señor al que servía, antes de que haya un deseo del nuevo Señor. Se siente la amargura del pecado antes de que surja el hambre y sed de justicia. Se ven perdidos y sin esperanza. Ven al Señor al que sirven como un tirano que los esclaviza. El mundo, el pecado, Satanás son sus amos. Ven a Cristo como su Salvador y quieren servir, quieren ser libres de su antiguo amo. Así como el hijo pródigo sintió esa miseria en su alma en aquel país lejano, antes de que pensara en regresar a la casa de su padre. Debe haber un apartarse de Satanás para ir a Cristo, apartarse de servir al pecado para someterse al gobierno de Cristo. Pues la conversión es un cambio de señores, un cambio de corazón. Dice Isaías 26:13. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Los hombres de las 11 tribus de Israel ahora desean que David sea el rey sobre ellos. Habían experimentado en carne propia esas advertencias que el profeta Samuel les había hecho cuando ellos pidieron un rey. Y ya no querían ningún rey como ese que habían querido, como ese que habían deseado, un rey como el que ellos querían. En 1 Samuel 8:18 vemos esta advertencia y dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel. Sí, directamente, pero ellos habían
elegido a este rey al que querían, un rey que los sacara a la guerra, que los guiara, un rey conforme a la sabiduría humana, un rey grande, fuerte, poderoso. Ahora deseaban someterse al trono de David. Nosotros no queríamos a Cristo como rey hasta que nuestra opción, la opción que queríamos, la que seguíamos, se desmoronó. Ven a Cristo ahora, no cuando no te quede otra opción. Aunque ya no había oposición, David no fue al norte para tomar el trono. Esperó el momento perfecto de Dios. Entonces, todas las tribus de Israel vinieron a David para manifestar ese deseo que tenían ahora de hacerlo su rey. Las razones, hueso tuyo y carne tuya somos. Reconocieron que era como ellos. Eres nuestro hermano, le dijeron, uno de los nuestros. Y aunque nuestro antiguo rey te persiguió por celos y envidia, eres uno de los nuestros. Necesitamos un rey de entre nosotros, nuestro pariente, uno que sea también del pueblo de Dios. Dijeron, tú eras el que sacaba a Israel a la guerra. No solo venció a Goliat, el gigante, el gran enemigo de Israel, sino que además Saúl lo puso al frente de gente de guerra. Dice en 1 Samuel 18:5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Fue un verdadero pastor y un verdadero protector del pueblo, aún durante el gobierno de Saúl. En ese momento, desde la muerte de Saúl, los filisteos vivían en el territorio de Israel. Habían entrado en esa batalla, habían vencido a los israelitas y habitaban ahí. Eran una espina clavada en el corazón de Israel, una espina que desafiaba su libertad y el gozo que debían tener de estar viviendo en su tierra. David era el que necesitaban para que los guiara y los llevara a librarse de sus opresores. La última razón no solamente era un hombre de guerra, era también un pastor fiel y tierno con su pueblo. Jehová le había dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. David no solo llevaba la vara como pastor, también llevaba el cayado. Él ahuyentaría a los lobos, a los enemigos de su pueblo, y también llevaría a su pueblo por los caminos del Señor. Israel necesitaba orientación, dirección y un verdadero liderazgo piadoso, el de un hombre conforme al corazón de Dios. Y ellos sabían que David había sido llamado por Dios para cumplir ese papel. Ellos necesitaban un líder y un pastor que cuidara del rebaño, que estimara las vidas de ellos por encima de sus propias vidas.
como Cristo dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Evangelio de Juan 10:11. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Los ancianos representantes de todas las tribus de Israel fueron a Hebrón, la ciudad donde estaba el trono de David, y David hizo un pacto con ellos. Se juraron delante de Dios. En un pacto, el fuerte es el que impone las condiciones. Y si así van a ser las cosas, y el otro lo acepta, o lo acepta, o no hay pacto. Pero es un compromiso mutuo. Las dos partes se comprometen, adquieren obligaciones. Desde ese momento en adelante, David es llamado el rey. Lo ungieron para ordenarlo al oficio de rey, y así la promesa de Dios fue oficialmente cumplida. Se reunió una gran asamblea, más de 340,000 soldados. Allí en Crónicas 2 está toda la lista de los que fueron, pero en el versículo 38 dice: todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Todo el pueblo de Dios. Ese es el que recibe a David como su rey. Pues la coronación de David es el cumplimiento de la profecía de Abraham en Génesis 49:8. Ahí dice Abraham: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Pues sus hermanos se someten a la autoridad del pacto que les presenta David. Y en el versículo siguiente de Génesis se señalan las victorias de David sobre los enemigos del pueblo de Dios. Dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Aquí la palabra traducida como pacto viene de una raíz que significa crear y también cortar. Pues frecuentemente se usa esa expresión: córtame un pacto, vamos a hacer un pacto. Un pacto se hacía cortando, partiendo los animales, cortando la piel del animal como un reconocimiento de las responsabilidades que cada una de las partes adquiría en el pacto. No cumplir con esas obligaciones pues equivalía a ser merecedor de la misma suerte que habían corrido los animales sacrificados. Dios se relaciona con su pueblo por medio de pactos. Si a lo largo de la escritura vemos diversos pactos de Noé, de Abraham, y con el pueblo en su conjunto, como el que ahora David hace con el pueblo, ahí el pueblo como receptor también adquiría obligaciones.
Ese compromiso con el pueblo está en Éxodo 34:10. Dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no te han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Así, Cristo, como Rey, hace un pacto con su pueblo, un nuevo pacto, un pacto de gracia, en el que Él se compromete a darnos la vida eterna. En Hebreos 9:15 lo leemos, dice así, Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es David, que hace un pacto para guiar al pueblo de Dios. Se compromete a ser rey. Dicen los versículos 4 y 5. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Pues David era muy joven cuando fue ungido y pasó al menos 15 años siendo preparado para ser rey. Y Dios usa una gran preparación cuando se trata de realizar una gran tarea. Pero independientemente de las dificultades, el tiempo, si es una promesa de Dios, es una promesa segura. Va a llegar. Quizá no sabemos cómo, pero es seguro. Pues tenemos la segunda parte, el segundo punto, la casa de David, dicen los versículos 6 a 10. Ya siendo rey David, dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Pues ya como rey, su primer acto de gobierno fue ir a tomar la ciudad de Jerusalén. Es una ciudad muy antigua, también se conoce como la ciudad de Salem, se ha traducido como la ciudad de paz. Salem se parece a Shalom, pero se conoce con este nombre. En el tiempo de Abraham se menciona esta ciudad, la ciudad de Salem, de la que era rey Melquisedec. El monte Moriah se ha identificado como Jerusalén, debido a que ahí fue construido el templo por Salomón. En segunda de Crónicas 3:1
Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces, Jerusalén se conocía como la ciudad de Jebús, así se menciona con ese nombre en los libros de Josué y también en el libro de Jueces, porque estaba bajo la ocupación de los jebuseos. Los jebuseos eran cananeos que habían sobrevivido a la ocupación israelí y habían mantenido esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, durante todo el tiempo que los israelitas habían estado en Canaán. Los jebuseos estaban tan seguros de que su ciudad era imposible de tomar, es debido a que era como una fortaleza natural, estaba en lo alto, en una parte difícil de atacar, había ventaja para el que estaba defendiendo, y ahí en esa ciudad había todavía un monte más pequeño que es Sión, todavía más fuerte, que es donde estaba el templo. Ellos se jactaban ante sus enemigos que aún los ciegos y los cojos podían detener a cualquiera que tratara de invadir la ciudad. Entonces David lanzó un reto. No se podía entrar a la ciudad atacándolas directamente, cruzando a través de las fortificaciones, murallas, pero había un canal para el abastecimiento del agua y por ahí entraba. Joab fue el primero. En Primera de Crónicas 11:6 dice, y David había dicho, el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió primero y fue hecho jefe. Dice que David edificó desde Milo hacia adentro. El Milo significa una rampa de ataque, una fortaleza. Era un relleno de tierra levantado en el lado norte de la ciudad, que era por el que más posiblemente se pudiera atacar. Entonces, para dificultar la entrada de ejércitos enemigos, él hizo esta fortificación ahí en este lugar. Jerusalén representa un lugar estratégico para la unión de Israel, esas 11 tribus y Judá, la tribu de David. Hebrón estaba muy al sur como para ser aceptada por capital por las tribus del norte. Y una capital muy al norte, pues no sería bien recibida por la tribu de Judá. Jerusalén tenía una localización central en el territorio y como no había pertenecido a ninguna de las tribus, era el lugar ideal para ser la capital. Permaneció como propiedad del rey. Ahí vivió David, se le conoce como la ciudad de David. Hasta ese tiempo no había existido un verdadero lugar central de Israel, sino que estos lugares se iban cambiando dependiendo de la residencia de los jueces o de los profetas. Era también a veces el lugar donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo, y cambió varias veces. Entonces, esos habían servido como centro de reunión. Ahora tenían a Jerusalén. Establecer a Jerusalén como capital también servía para la unidad.
Las tribus habían permanecido unidas por la adoración a Jehová que hacían. Se reunían para adorar en estos lugares que fueron cambiando. Y la idea de David era traer el arca del pacto, para que estuviera permanentemente en Jerusalén. David se convirtió en un rey poderoso, temido y respetado, reinando desde lo que sería el corazón de Israel. Y Jerusalén sería un anuncio glorioso de la iglesia, de la novia de Cristo. Dice que el Dios de los ejércitos estaba con él. Pues no tenía nada que temer. El Dios que lo había llevado hasta ahí, sin duda podía prosperarlo ahí. Pues a Jerusalén se le ha dado el nombre de Sión, monte de Sión, la ciudad de nuestro Dios, la ciudad de David. Sión se convirtió en un sinónimo del reino de Dios y de su pueblo, los creyentes. Como creyentes en Cristo se nos describe como habiéndonos acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, en Hebreos 12, 22. Entonces Jerusalén se convirtió en símbolo del cielo y del descanso que nos aguarda ahí. Nuestro Señor nos ha preparado una bella ciudad. En Apocalipsis 21:2 dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice los versículos 11 y 12. También Hiram, el rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Esto sucedió en realidad mucho tiempo después, pero el escritor del libro lo coloca aquí con el propósito de resaltar la naturaleza divina del nuevo reino. David sería un rey piadoso que amaba la justicia, como lo demostró con aquellos dos capitanes asesinos. Pues Dios bendice a su pueblo con un gobierno piadoso. Las acciones de Hiram y la construcción del hogar permanente para el rey eran una señal de que Dios había establecido el reino. Dios es el que le hizo la casa a David. Aquí todavía no existía, se construyó después, pero dice en segunda de Samuel 7:11, en la segunda parte, dice Dios a David: y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará caso. También dice el versículo que Dios exaltaría el reino por causa de sus elegidos. David entendió que Dios no estableció el reino, el trono, simplemente para que David fuera rey, sino para que David pudiera ser el siervo del pueblo de Dios. El reino no era para la gloria de David, sino para el bienestar de Israel. Dios usaría a David como una vía para bendecir
a su pueblo. Si lo elevaba era por amor a su pueblo. Y así también sucede en el reino de Cristo. Cuando los discípulos le preguntaron quién de ellos iba a ser el más grande en el reino, les contestó en Marcos 10, 42 a 45, dice: más Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo fue el servidor de su pueblo, de su iglesia. Y el que quiera ser grande en su iglesia debe ser el servidor de todos. El reino de Cristo no es un lugar para exaltar el ego. No debería haber ningún límite para servir al cuerpo de Cristo, y ningún límite para el amor mutuo entre el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Así es como se expresa el discipulado al que nos llama Cristo. Dicen los versículos 13 a 15: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. David es la imagen de Cristo en muchos sentidos, pero no es Cristo en su perfección, en la perfección de Cristo, ni lo es en el pecado de David. Por eso necesitamos un rey perfecto. David desobedeció un mandamiento dado específicamente para los reyes, de no tomar muchas mujeres para que su corazón no se desviara. Entonces David y seguramente el pueblo vieron en estos hijos una bendición. Había bendición. Por ahí iba a descender el Mesías. Estaba el futuro rey Salomón. Sin embargo, la mayoría de esas mujeres en la vida de David trajeron problemas a su vida a través de sus hijos. Muchas veces la semilla de sus problemas futuros se siembra en tiempo de prosperidad y de éxito. David manejó mejor las pruebas que su éxito. Pues tenemos la tercera parte, la derrota de los enemigos del rey y del pueblo. Dicen los versículos 17 a 21. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim,
y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos habían invadido Israel y habían ocupado su territorio, estaban viviendo en sus ciudades. Y mientras David reinaba solamente sobre la tribu de Judá, a los filisteos no les preocupaba que pudiera haber una rebelión. Esa guerra civil que estaban viviendo lo hacía imposible. Pero cuando David fue coronado rey sobre todo Israel, entonces sí se preocuparon y fueron a buscarlo para destruirlo. Tenían un ejército muy superior, con ese ejército habían derrotado a Saúl y tenían confianza en acabar con el nuevo reino, con una posible amenaza. David había unificado a Israel y tenía el apoyo de todas las tribus, pero sin la ayuda de Dios no servía todo el poder militar. David consultó a Dios y buscó su guía. Dios honró su dependencia y le prometió la victoria. Cuando no lo hizo, cuando consultó a su propio corazón, fue derrotado por el pecado. David entendía que no era él ni su ejército los que peleaban contra los enemigos de Dios, sino Dios mismo. Le dio Dios la victoria. Se quebrantó Jehová a mis enemigos como corriente impetuosa. Fue una gran victoria. Los filisteos habían llevado a sus ídolos a la batalla pensando que les iban a ayudar a vencer a los israelitas. Fueron derrotados y en su huida los tuvieron que abandonar y los israelitas los quemaron. Estaban cumpliendo una orden que Dios les dio de quemar esas figuras. Pero es necedad confiar en lo que no nos puede ayudar. Muchos confiamos en cosas vanas cuando deberíamos consultar a Dios en oración antes de actuar. Es en los versículos 22 a 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refán. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Y hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Los filisteos volvieron a atacar y David fue lo suficientemente sabio como para volver a consultar a Jehová antes de esta segunda batalla. Es fácil pensar, bueno, ya los vencí una vez, sé cómo hacerlo, pues es nada más cuestión de ir. Pero David siempre triunfaba cuando consultaba y obedecía a Dios. Dios dirigió a David de una manera diferente en esta batalla. Incluso contra el mismo enemigo, no todas las batallas son iguales. David siguió las indicaciones de Dios, atacó por detrás, cuando oyó ruido en las copas de los árboles, y
Entonces era la señal y David obtuvo una victoria siguiendo las indicaciones de Dios. David lo hizo conforme Jehová le había mandado y derrotó a los filisteos desde Jefa hasta la entrada de Geser. David había hecho retroceder a los filisteos hasta su propio territorio. En su reino, los enemigos del pueblo de Dios serán sometidos. En fin, el reino esperado, el reino de Dios por largo tiempo esperado, pero es solamente un antecedente del inicio del reino, el reino eterno de Cristo, que sigue avanzando. Dice 1 Corintios 15:25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está este avance del reino de Cristo. Y aquí estás tú. Puedes ver que sea el rey que te conviene, que ya no estás a gusto con el rey que te esclaviza. Y puedes venir a Cristo, puedes venir por medio del nuevo pacto, puedes venir a someterte al rey que va a reinar, que va a vencer a todos sus enemigos. O puedes seguir resistiéndote y entonces formar parte de esos enemigos. Ven a Cristo. ¿Por qué vas a morir, casa de Israel? Dice Dios en algún momento. ¿Por qué vas a perecer teniendo esta misericordia de Cristo? Todo el que venga viendo este pacto de Cristo, Cristo lo va a recibir. Dice, el que viene a mí, no lo he hecho fuera. Vamos a hablar.